Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de familia y de justicia, es la prueba de cómo una mujer en el corazón de Sevilla recuperó su voz, su casa y su dignidad cuando todos la dieron por vencida. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en esta historia cambiará tu forma de ver la lealtad, el amor y los límites de la paciencia. Mi nuera fue ascendida. Llevó a toda la familia a un restaurante para celebrar, pero no me invitó. Horas después recibí su mensaje. Suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador. No desperdicie. Respondí simplemente, vale. Luego hice mis maletas en silencio y me fui. Esa noche, cuando regresaron riendo y con copas de más, abrieron la puerta y lo que vieron dentro los dejó completamente helados. Eran las 9:30 de la noche cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Yo estaba allí sentada frente a un plato de sopa instantánea que ni siquiera tenía ganas de comer. La casa olía a limpiador de pisos y a soledad. Había pasado toda la tarde limpiando cada rincón, planchando las camisas de mi hijo Javier, doblando la ropa de mis nietos. Mis manos todavía olían a cloro. Tomé el teléfono pensando que tal vez era Javier, diciendo que venían en camino, que había un lugar para mí en esa mesa, donde estaban celebrando, pero no. Era un mensaje de Claudia, mi nuera. Suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador. No desperdicie. Leí esas palabras una vez, 2 veces, 3. Sentí como algo dentro de mi pecho se partía en silencio, como cuando una taza de porcelana cae al suelo y no hace ruido hasta que ya está rota. No era solo el mensaje, era el tono. Era la burla escondida detrás de cada palabra. Era saber que mientras yo comía sola en esta casa que ayudé a pagar ellos, estaban brindando con copas de vino en el restaurante El Mirador del Guadalquivir, ese lugar donde el plato más barato cuesta 60 euros. Abrí Instagram. No debía hacerlo, pero lo hice. Ahí estaban las fotos mi hijo con su camisa blanca que yo misma había planchado esa mañana. Claudia con un vestido rojo entallado sonriendo como si fuera la dueña del mundo, mis nietos comiendo langostinos mientras hacían caras graciosas a la cámara. Hasta la madre de Claudia estaba allí, todos menos yo. El pie de foto decía: celebrando el ascenso de mi reina gerente regional a los 34 años. Brindemos por las mujeres que no se detienen. 147 likes en pocos minutos. Cerré la aplicación, dejé el teléfono sobre la mesa, miré mi sopa enfriándose. Y entonces algo extraño pasó. No lloré, no grité, no rompí nada. Una calma helada me invadió por completo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no había entendido. Me levanté despacio, caminé hacia mi cuarto y abrí el armario, porque lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa llena de risas y brindis imaginaba, es que yo había estado preparándome para este momento durante meses. Y esta vez ya no iba a calentar sus sobras, esta vez iba a desaparecer. Y cuando regresaran esa noche borrachos de vino y de arrogancia, lo que encontrarían detrás de esa puerta los haría temblar. Pero para que entiendas por qué tomé esa decisión, necesito contarte cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer de 68 años que dio todo por su familia terminó siendo tratada como la sirvienta que no cobra sueldo. Déjame llevarte 3 años atrás, al día en que lo perdí todo y entregué lo que me quedaba sin saber que estaba firmando mi propia condena.
Hace 3 años y 4 meses enterré a mi esposo Ernesto, cáncer de páncreas. Se lo llevó en 6 meses tan rápido que apenas tuve tiempo de despedirme. Quedé sola en nuestra casa de Triana, esa casa con patio de mosaicos y bugambillas que daban sombra en verano, donde criamos a Javier, donde celebramos cada cumpleaños y cada Navidad. Pero después del funeral, el silencio se volvió insoportable. Cada rincón me gritaba su ausencia. Javier vino a visitarme 2 semanas después. Traía a Claudia del brazo y esa sonrisa que yo conocía desde que era niño. Esa sonrisa que usaba cuando quería pedirme algo. Mamá me dijo mientras tomaba café en la cocina. Claudia y yo estamos buscando casa. Queremos algo más grande para los niños, pero los precios están imposibles. Claudia asintió acariciando su taza con esas uñas perfectamente pintadas de color coral. El enganche de la casa que queremos es de 200.000 euros. Llevamos un año ahorrando, pero solo tenemos la mitad. No necesitaron decir más. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Javier bajó la mirada. Si vendieras esta casa, mamá, podrías venir a vivir con nosotros. No estarías sola. Los niños te adoran y así todos ganamos. Claudia sonrió. Sería perfecto, suegrita. Usted nos ayuda con los niños. Nosotros la cuidamos como una verdadera familia. Esa palabra familia sonó entonces como promesa. Firmé los papeles de venta 3 semanas después. La casa de Triana, con sus azulejos viejos y su historia de 40 años, se vendió por 350.000 euros. Les di 200.000 para el enganche de su nueva casa en Los Remedios moderna, fría, con garaje doble y terraza. El resto lo guardé como colchón de seguridad. Lo que no hice, y eso es lo que aún me duele, fue poner mi nombre en las escrituras de la nueva casa. Javier me dijo que no hacía falta, que la casa era de todos, que para qué complicar los trámites, y yo, como idiota, confié. Los primeros meses fueron tolerables. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café como a Javier le gusta, bien cargado, con un toque de canela. Hacía el desayuno, tostadas con aceite y tomate, huevos revueltos. Despertaba a mis nietos, los peinaba, les preparaba el almuerzo y los despedía en la puerta del colegio. Claudia salía disparada a las 7:30, siempre impecable con su traje beige y su perfume caro. Ni siquiera me miraba al salir. Javier se iba poco después. A veces me daba un beso en la frente. Otras solo decía gracias, mamá, sin mirarme. Y yo me quedaba ahí recogiendo platos, lavando ropa, barriendo pisos que nunca parecían lo suficientemente limpios para Claudia, porque cada tarde, cuando regresaba, inspeccionaba. Pasaba el dedo por las repisas buscando polvo, abría el frigorífico y fruncía el ceño si algo no estaba en su sitio exacto. Las toallas no están dobladas como me gusta, suegra. Otra vez se olvidó de comprar yogures para los niños. Nunca, Inés, nunca mamá, solo suegra, como si fuera un cargo, no una persona. Los niños me querían, eso era real. Daniel me abrazaba al llegar del colegio. Lucía se dormía en mis piernas mientras leía cuentos. Pero cada vez que Claudia nos veía juntos, su rostro se endurecía. Un día, Lucía dijo en voz alta, abuelita, te quiero más que a mamá. Y esa frase marcó el comienzo del final. Esa noche, cuando mi hijo Javier y su esposa Claudia regresaron del restaurante, todavía se reían al abrir la puerta. Yo estaba sentada en la penumbra en la misma mesa donde unas horas antes
Había leído su mensaje. Suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador. No dije nada. Solo miré el plato vacío, las servilletas dobladas, el silencio del microondas que nunca encendí. Desde el pasillo escuché las voces de mis nietos medio dormidos. Claudia los llevaba de la mano tambaleándose por el vino. Todavía despierta, Inés dijo sin mirarme. Pensé que ya estaría en su habitación. No podía dormir, respondí con voz suave. Ella se encogió de hombros. Bueno, mañana si puede cambie las sábanas de los niños y lave las cortinas. Me habría gustado decirle que eran las 10 de la noche, que ya había limpiado toda la casa, que no soy su empleada. Pero solo asentí. Cuando subieron las escaleras me quedé sola con el eco de sus risas apagándose. Ese eco era peor que cualquier insulto. Y en medio del silencio oí el reloj de pared dar las 11. Cada campanada me dolía en el pecho. Fui a la cocina, abrí la ventana. Desde allí podía ver el patio de la vecina de al lado, doña Mercedes. Una mujer de unos 70 años, de mirada firme, que solía saludarme cada mañana. Esa noche estaba fumando en su balcón. Me vio y levantó la mano. ¿Todo bien, Inés?, me preguntó en voz baja. Yo dudé un segundo antes de responder. Sí, Mercedes. Todo bien. Pero ella no me creyó. Supe por su mirada que había visto más de lo que yo imaginaba: las discusiones, las miradas, los silencios. Mercedes fue el primer testigo de mi humillación cotidiana. La primera persona que entendió que yo ya no vivía en mi casa, sino en una jaula con paredes de porcelana. Las semanas siguientes fueron un desfile de pequeñas heridas. Claudia empezó a dejarme notas en la nevera: no toque el lavavajillas, no use mis tazas, no planche las camisas de Javier sin preguntarme. Yo las leía en silencio, como quien recoge cristales rotos con las manos. Y cada nota, cada palabra me recordaba que había cambiado mi libertad por una promesa vacía, la de no estar sola. Por las mañanas los niños eran mi único consuelo. Lucía me abrazaba medio dormida, Daniel me pedía tostadas con mantequilla. Entonces, por unos minutos, la casa volvía a tener alma. Pero apenas Claudia bajaba las escaleras, el aire se helaba. Su perfume caro llenaba el comedor como un recordatorio: yo no pertenecía allí. A veces, mientras planchaba la ropa de Javier, recordaba mis días en Triana. El patio con bugambillas, el olor a jabón casero, la risa de mi esposo Ernesto tocando la guitarra en las tardes de verano. Todo aquello quedó atrás cuando vendí la casa. Y cada vez que Claudia decía suegra, no como cariño, sino como etiqueta, sentía que también había vendido mi nombre. Un viernes, mientras limpiaba la terraza, Mercedes me llamó desde su balcón. Inés, ven, necesito un favor. Crucé a su casa. Sobre la mesa tenía una caja vieja llena de papeles. Son de cuando murió mi marido, me explicó. No sé qué hacer con ellos. Empezamos a ordenarlos juntas. Entre los documentos encontré una carpeta con escrituras. Ella me miró y dijo: nunca firmes nada sin leerlo, Inés. Ni siquiera si lo firma tu hijo. No supe por qué, pero esas palabras me dejaron helada. Era como si adivinara mi historia. De regreso a casa, abrí el cajón donde guardaba mis propios papeles. Revisé las copias de la venta de mi antigua casa en Triana. Por primera vez leí cada cláusula con detenimiento. Y descubrí algo que nunca había notado. El depósito de los 200.000 euros había sido hecho desde mi cuenta personal, pero las escrituras de la nueva casa estaban solo a nombre de Javier. Mi corazón empezó a latir fuerte. Esa noche apenas dormí. En la oscuridad comprendí que mi silencio
había sido su mayor ventaja. Los días siguientes comencé a escribir todo. Anotaba cada compra, cada frase, cada gesto. Me convertí en observadora de mi propio cautiverio. Hasta los niños notaban mi distancia. Abuela. ¿Estás triste?, me preguntó Lucía una tarde. Le acaricié el pelo. No, mi amor. Estoy pensando. Y era verdad, pensaba cómo salir de esa prisión sin paredes. Mercedes, desde su balcón, seguía observando. Un día me dejó una nota doblada en el buzón. Cuando una mujer empieza a escribir lo que le duele, ya empezó a liberarse. Esa frase fue la chispa. Comprendí que no bastaba con resistir. Tenía que actuar, pero no con gritos ni con lágrimas, con inteligencia. Una noche, mientras toda la casa dormía, bajé a la cocina. Encendí la luz tenue, abrí el cuaderno donde llevaba mis apuntes y junto a la última página escribí 3 palabras. Hasta aquí llegué. Guardé el cuaderno en una bolsa junto a una carpeta roja con documentos. Respiré hondo y miré el reloj. Las agujas marcaban las 2:15 de la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo sentí calma. No la calma del cansancio, sino la del fuego que deja de esconderse. Sabía que el amanecer siguiente no sería igual. Sabía que la Inés que aguantaba todo había muerto esa noche. Si alguna vez sentiste que tu silencio valía menos que la verdad, esta historia es para ti. Dale me gusta si te llegó al corazón y suscríbete para escuchar la segunda parte. Porque a veces el comienzo de la libertad empieza con un simple hasta aquí llegué. Cuando escribí en mi cuaderno, hasta aquí llegué, no era una frase más, era una declaración de guerra silenciosa. La madrugada seguía quieta y la casa esa que pagué con mis manos y mis recuerdos dormía como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí algo se había roto para siempre. Y no era tristeza, era una claridad helada. Apagué la luz de la cocina y me quedé de pie mirando el reflejo de la luna en el piso limpio. Por primera vez en 3 años no me sentí víctima. Me sentí preparada. Al amanecer preparé el desayuno como siempre. Café fuerte para Javier, tostadas para Claudia, jugo para los niños. Nada en mi rostro delataba el terremoto interno. Claudia bajó las escaleras hablando por teléfono con ese tono altivo que usaba cuando se sentía importante. Sí, mamá, el fin de semana te mando fotos de la casa. Ya sabes, mi casa preciosa, dijo, recalcando el mí. No pude evitar sonreír para mis adentros. Si supiera lo que iba a descubrir pronto. Mientras ellos desayunaban, fui al armario del pasillo y saqué una pequeña caja de cartón donde guardaba objetos antiguos. Entre hilos, botones y fotografías encontré la grabadora de Ernesto, mi difunto esposo. Era de las que usaba para grabar entrevistas en su trabajo. La miré largo rato antes de encenderla. La pila aún funcionaba. Ese sería mi nuevo testigo, mi aliada silenciosa. Cada mañana la dejaba encendida en la cocina antes de que Claudia bajara. Y cada noche escuchaba fragmentos de sus conversaciones, cómo se burlaba de mí, cómo presumía con sus amigas de tener una suegra que limpia gratis. A veces me hervía la sangre, pero no gritaba, grababa. Cada palabra era una piedra más en mi muro de defensa. Una tarde de domingo, cuando Javier y los niños estaban en el parque, Claudia trajo a su amiga Laura. Yo estaba en la sala doblando ropa. Ellas creyeron que no escuchaba. No sabes la paciencia que tengo, decía Claudia riendo. Vive aquí como un mueble, no dice nada y todavía se levanta temprano a cocinar. ¿Y no te da pena?, preguntó Laura. Pena, rió más fuerte, es su forma de sentirse útil.
Mientras tanto, yo ahorro para el coche nuevo. Sus risas se mezclaron con el sonido de las copas de vino. Yo me quedé inmóvil, no lloré, solo miré la grabadora encendida sobre la mesa. Esta vez no me temblaron las manos, esta vez sonreí, porque en ese momento supe que mi historia ya no era una historia de humillación, sino el principio de una de esas historias de venganza que la vida escribe con tinta invisible. Esa noche, Mercedes, mi vecina, me esperó en el portal. Te vi salir al supermercado con esa cara seria, me dijo. ¿Pasa algo? Le conté una parte, no todo. Mercedes escuchó en silencio y luego murmuró. Las mujeres de nuestra edad aprendemos a vengarnos sin gritar, solo con hechos. Su frase me atravesó el alma. La abracé. Ella me deslizó un pequeño papel con el número de su sobrino abogado. Por si algún día decides dejar de ser la víctima, susurró. Al día siguiente, cuando Claudia salió a trabajar, llamé al número. Soy Inés Valcárcel, dije. Necesito asesoría sobre una propiedad. Del otro lado, una voz firme respondió. Está a su nombre la casa sí. Y ellos no lo saben todavía. Hubo un silencio. Entonces, señora, usted tiene todo el poder del mundo. Colgué y respiré profundamente. Me temblaban las piernas, pero no de miedo. Era adrenalina. Era la fuerza que nace cuando la dignidad deja de ser teoría y se vuelve acción. A la hora de la comida, Javier volvió cansado del trabajo. Claudia aún no había llegado. Aproveché el momento. Hijo, ¿te acuerdas del día que vendí la casa de tu padre? Pregunté. Claro, mamá. Gracias a eso pudimos comprar esta. Pudimos, repetí despacio. Querrás decir, pudiste. Él me miró confundido. No entiendo. Yo sí respondí con calma. Entiendo que he vivido 3 años pagando por un techo que sigue siendo mío. Su cara palideció. ¿Qué estás diciendo? Que pronto vas a descubrir que las apariencias se rompen como los platos de porcelana. Y me levanté sin dar más explicaciones. Esa noche, mientras ellos dormían, revisé las grabaciones. La voz de Claudia se escuchaba clara, burlona, cruel. Guardé cada archivo en una memoria USB. El sonido de su risa era mi mejor prueba. Y cada vez que la oía algo en mí se fortalecía. No era odio, era justicia. Una justicia fría exacta que no necesitaba violencia ni gritos. Cuando terminé de escuchar la última grabación, miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Tomé mi cuaderno y escribí Capítulo 1. Las pruebas. Capítulo 2. La salida. Sabía que la noche siguiente sería distinta. Sabía que mi historia, mi verdadera historia, empezaba ahora. Antes de dormir volví a mirar mi reflejo en el espejo. Por primera vez vi a una mujer diferente. No la sirvienta silenciosa, no la madre sumisa. Vi a alguien que se había cansado de callar, alguien que estaba escribiendo una de esas historias de venganza que no destruyen, sino que despiertan. Al día siguiente, Mercedes me saludó desde su balcón con una sonrisa cómplice. Lista, Inés. Más que nunca, respondí. El aire de la mañana olía a libertad y a café recién hecho. Los pájaros cantaban ajenos al huracán que se avecinaba dentro de esas paredes. El plan estaba en marcha. No había vuelta atrás. Y lo mejor de todo es que nadie, absolutamente nadie, sospechaba nada. A veces la venganza no necesita gritos, solo silencio y pruebas. ¿Tú qué harías en mi lugar? Pulsa 0 si te irías en silencio. Pulsa 1 si te quedarías para que aprendan. Y si te gustan estas historias de venganza que nacen del dolor pero terminan con dignidad, suscríbete y dale like,
porque lo que viene después cambiará tu forma de ver la justicia familiar para siempre. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. No era el silencio de costumbre ese que dolía como un vacío. Era un silencio de espera, como el de quien respira antes de dar el primer paso hacia la libertad. Preparé café, puse la mesa como siempre, pero mi mente ya no estaba allí. Cada movimiento tenía un propósito: guardar, ordenar, observar. Era como si hubiera despertado dentro de mi propio tablero de ajedrez. Sabía que cada pieza debía moverse con precisión, sin prisa, sin ruido. Claudia salió temprano, Javier se fue detrás de ella. Apenas cerraron la puerta, abrí el cajón donde guardaba mis documentos y extendí sobre la mesa la carpeta roja, transferencias bancarias, recibos, copias de escrituras. Todo estaba ahí, pero aún faltaba algo, una prueba moral, algo que recordara por qué estaba haciendo todo esto. Mientras revisaba, noté un sobre amarillento escondido entre las carpetas antiguas de Ernesto, mi esposo. Tenía su letra. Temblé un poco antes de abrirlo. Dentro había una carta que nunca había visto. Inés, si algún día lees esto, significa que ya no estoy. No dejes que nadie te quite la casa ni tu voz. El dinero se gasta, pero la dignidad no tiene precio. Recuerda, tú siempre fuiste la columna de esta familia. Las lágrimas me nublaron la vista. Durante unos minutos no fui la mujer herida que planeaba una defensa. Fui simplemente una viuda leyendo el eco de su pasado. Guardé la carta en mi bolso. Era la señal que necesitaba. Esa misma tarde fui a ver a Mercedes. Ella me recibió con café y pan recién hecho. «Tienes otra cara», dijo. «Ya no te tiembla la voz». Le conté sobre la carta de Ernesto. Ella sonrió. «Entonces no estás sola, Inés. Estás actuando con su bendición». Le mostré los documentos. «Ahora tengo que encontrar la forma de hacerlo legal», dije. «Conozco a alguien», respondió Mercedes. «Una amiga mía trabaja en la notaría de don Álvaro Requena. Puede ayudarte a dejar todo listo antes de moverte». Así comenzó la fase más delicada de mi plan. Durante las noches siguientes, el sonido del ventilador y de las grabaciones se mezclaban con mi respiración lenta. Escuchaba cada palabra, cada risa, cada burla grabada. Y en lugar de rabia, sentía claridad. Era como si el dolor se hubiera transformado en lógica pura. Empecé a clasificar los audios, ponerles fecha y hora y hacer copias en 3 memorias USB distintas. Una guardé en mi bolso, otra la escondí en la maceta del balcón y la tercera se la entregué a Mercedes por si acaso. Ya no había miedo, solo estrategia. Sabía que cuando la calma se vuelve método, el miedo se retira. Una mañana, mientras planchaba, Claudia entró al cuarto. «Inés, podría quedarse con los niños el fin de semana. Tenemos que ir a Cádiz por trabajo». «Por supuesto», respondí. Ella sonrió con esa falsa dulzura de siempre y salió. Cuando la oí cerrar la puerta, apunté en mi libreta: fin de semana, momento ideal para mover las piezas. Y así fue. El viernes, después de despedir a los niños, tomé el tren hacia el centro de Sevilla. Entré a la notaría con los documentos en mano. Don Álvaro, un hombre mayor de voz grave, leyó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista. «Doña Inés, usted tiene derecho legal sobre la propiedad. ¿Puedo hacer algo para que no la vendan sin mi consentimiento?» «Sí, puede registrar una cláusula de protección. Nadie podrá mover un solo ladrillo sin su firma». Firmé con mano firme, sin temblar. Por primera vez en mucho tiempo la ley estaba de mi lado. Esa noche, al volver a casa, me senté en el balcón con un vaso de vino.
Mercedes desde el suyo me guiñó un ojo. El cielo estaba rojo, cargado como si presintiera la tormenta. Pensé en todas las mujeres que habían sido calladas invisibles, usadas y descartadas. Y me dije algún día alguien contará esto como una de esas historias emocionantes que empiezan en silencio y terminan con justicia. El sábado, mientras los niños dormían la siesta, abrí el ordenador familiar. En la carpeta de documentos encontré algo inesperado, una copia digital del contrato de hipoteca y una carta de Claudia a una inmobiliaria intentando vender la casa a espaldas de todos. Sentí que el aire se congelaba. El asunto estaba claro. Querían deshacerse de mí y quedarse con todo. Respiré hondo sin llorar. Guardé la copia en un pendrive. Era la última pieza del rompecabezas. Por la noche, mientras la familia aún estaba fuera, caminé por el pasillo oscuro. Cada habitación guardaba recuerdos, risas, lágrimas, promesas rotas. Me detuve frente al espejo grande del recibidor. No vi a una mujer derrotada, vi a una estratega, una sobreviviente. Una mujer que en silencio estaba escribiendo la más real de las historias emocionantes, la de una vida que se defiende con inteligencia. Antes de dormir abrí de nuevo la carta de Ernesto. Sus palabras parecían más vivas que nunca. La dignidad no tiene precio, sonreí. Ya no tenía miedo, solo quedaba un paso más, mirarles a los ojos y enseñarles quién era realmente Inés Valcárcel. El lunes amaneció con un aire distinto. Sevilla estaba cubierta por una niebla ligera de esas que no dejan ver el final de la calle, pero que presienten un cambio. Me vestí con calma, blusa blanca, chaqueta gris, el cabello recogido sin adornos. No era vanidad, era respeto por el momento. Había esperado 3 años para mirar a mi hijo a los ojos sin miedo. Mercedes me acompañó hasta la puerta. Hoy es el día, Inés me dijo, no te tiemble la voz. Le sonreí, ya no me tiembla nada. Llegué a la notaría de don Álvaro Requena a las 10 en punto. El sonido de los pasos sobre el mármol, el olor a papel antiguo, la luz filtrada desde las ventanas altas. Todo parecía parte de una ceremonia. En la sala de espera estaban Javier y Claudia. Ella vestía de negro impecable, pero su rostro tenía esa rigidez que delata el miedo. Javier no podía sostenerme la mirada. Mamá, no entiendo por qué tanta formalidad, dijo, intentando sonar tranquilo. Porque ya es hora de hablar sin mentiras, respondí. Nos hicieron pasar. Don Álvaro, con sus gafas redondas y tono sereno, nos pidió sentarnos. Yo coloqué sobre la mesa una carpeta con los documentos, el cuaderno donde había escrito todo y una memoria USB. Antes de empezar dije, quiero que escuchen algo. Conecté la memoria al ordenador. En la sala se oyó mi voz grabada preguntando, Claudia, ¿por qué me hablas así? Y la suya burlona, porque alguien tiene que recordarte que ya no es tu casa suegra. El silencio cayó como un golpe seco. Claudia se puso pálida. Eso está fuera de contexto, balbuceó. No hay contexto que cambie la intención, respondí. Don Álvaro me miró con atención. ¿Qué desea hacer doña Inés? Quiero registrar mi derecho sobre la propiedad y también quiero dejar constancia de que fui víctima de abuso emocional dentro de mi propia casa. No busco venganza, busco justicia. La palabra justicia resonó en la sala. Javier bajó la cabeza. Mamá, no sabíamos que te sentías así, dijo con voz quebrada. No, hijo, le corregí. No quería saberlo. Entonces se abrió la puerta. Una mujer mayor elegante entró sin avisar. Era la madre de Claudia, doña Pilar Ferrer. Perdón, don Álvaro, pero tenía derecho a estar aquí, dijo con voz firme.
Mi hija me llamó anoche. Claudia se levantó sobresaltada. Mamá, no era necesario. Pero Pilar la interrumpió. Sí lo era. Quiero ver con mis propios ojos en qué te has convertido. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Pilar se acercó a mí y dijo despacio: Doña Inés, le pido disculpas. No sabía lo que mi hija le estaba haciendo. Sus palabras desarmaron la soberbia de Claudia. Por primera vez la vi sin su coraza, una mujer avergonzada, confundida, atrapada por su propio orgullo. Don Álvaro comenzó a leer el documento. En virtud de las pruebas presentadas, se reconoce a doña Inés Valcárcel como propietaria legítima del 60% del inmueble ubicado en Los Remedios y se prohíbe toda transacción sin su consentimiento. El sonido de su voz era como una campana que marca el final de un largo duelo. Claudia se llevó las manos al rostro. Javier no dijo nada. Entonces hablé. No quiero echarlos de la casa, dije con serenidad. Quiero que entiendan que no se construye una familia sobre la humillación. Si quieren quedarse, deberán firmar un acuerdo. La casa se alquilará y parte de los ingresos servirán para ayudar a otras mujeres mayores sin hogar. Claudia alzó la vista sorprendida. ¿Ayudar a otras mujeres? Sí, respondí, a las que, como yo, dieron todo y se quedaron sin nada. Pilar se puso de pie. Esa idea es digna, Inés. Cuenta conmigo para el fondo. Por un instante nadie habló. Solo se oía el leve zumbido del ventilador y el ruido lejano de la calle. Era como si todo el aire de la habitación hubiera cambiado de color. Javier se levantó despacio. Mamá, perdóname, dijo. No contesté enseguida. Lo miré con ternura y cansancio. No tienes que pedirme perdón, hijo. Solo demuéstrame que aprendiste. Claudia lloraba en silencio. Era la primera vez que veía sus lágrimas verdaderas, no las de culpa fingida. Inés, no sé cómo reparar esto, susurró. Empieza siendo honesta contigo misma, le dije. El resto llegará. Don Álvaro cerró el expediente. El acuerdo quedará registrado hoy mismo. Y añadió: he visto muchos casos, pero pocos con esta serenidad. Le aseguro que ha ganado más que una propiedad ha recuperado su dignidad. Al salir el sol de mediodía, me cegó un momento. Respiré profundo. Sentí el olor a azahar flotando desde la calle, el murmullo lejano del río Guadalquivir. Mercedes esperaba en la esquina. Al verme, levantó el pulgar y me abrazó. Lo lograste, amiga. No respondí sonriendo. Lo logramos todas. Caminamos juntas por la avenida. Cada paso era una liberación. Detrás de mí quedaba el pasado, el miedo, el silencio. Delante, un futuro en el que al fin podía caminar erguida. Esa tarde, al volver a casa, encendí una vela frente a la foto de Ernesto. Lo hice amor, le dije. La casa vuelve a ser hogar. Por primera vez en años sentí paz. Una paz que no grita, que no presume, pero que pesa más que cualquier victoria. Después de aquel día en la Notaría Sevilla parecía otra. El aire olía más limpio, los días eran más lentos y hasta el sonido del tranvía me sonaba distinto. Quizás porque ya no lo escuchaba desde la herida, sino desde la calma. Habían pasado 3 semanas desde la firma. Javier me visitaba los domingos con los niños. Claudia todavía evitaba mirarme a los ojos, pero su tono era distinto, medido, humilde, humano. Yo no guardaba rencor. En el fondo sabía que el odio solo prolonga la esclavitud, y yo había prometido no volver a vivir encadenada a nadie. Un martes por la tarde, mientras regaba las bugambillas del patio,
Vi llegar a Mercedes con una sonrisa que no podía esconder. Inés, traigo algo que te encantará, dijo levantando un folleto. Mira, proyecto municipal para apoyar viviendas solidarias. Lo leí con atención. El ayuntamiento buscaba hogares donde mujeres mayores sin recursos pudieran vivir a bajo costo y acompañarse entre ellas. Mercedes me miró fijamente. Tu casa podría ser el lugar perfecto. ¿Tú crees? No lo digo por caridad, sino por justicia. Esta casa ya sanó sus heridas. Ahora puede sanar las de otras. Sus palabras me atravesaron el corazón. Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que había sentido el vacío de esas paredes. Pensé en cuántas mujeres como yo estarían pasando por lo mismo. Y entendí que la verdadera libertad no era tener una casa, sino abrir sus puertas. A la semana siguiente fui al ayuntamiento. Allí conocí a Laura Romero, una trabajadora social de mirada cálida y voz pausada. Le conté mi historia sin adornos. Ella me escuchó con atención, tomó notas y al final me dijo: Doña Inés, usted no solo recuperó su casa, recuperó su propósito. Su testimonio podría ser una de esas historias que inspiran, que necesitamos para mostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Me reí con timidez. Yo no soy ejemplo de nada, dije. Sí lo es, respondió, porque transformó el dolor en un hogar. Un mes más tarde, la primera residente llegó a Puertas Abiertas, el nombre que elegimos para el proyecto. Se llamaba Teresa Muñiz, viuda, maestra, jubilada con 2 hijos viviendo lejos. Traía una maleta vieja y una mirada llena de cansancio. Cuando cruzó el umbral me recordó a mí misma. No se preocupe, le dije. Aquí no hay reglas de hierro, solo respeto y café por las mañanas. Teresa sonrió. Eso suena mejor que cualquier contrato. Poco a poco, la casa empezó a llenarse de vida, olor a pan tostado, risas, conversaciones largas en el patio. Las bugambillas volvieron a florecer como si la casa misma entendiera que ya no era una prisión, sino un refugio. Javier venía a menudo con los niños. Lucía ayudaba a Teresa a cocinar. Daniel regaba las plantas. Claudia, con el tiempo, empezó a participar también. Traía ropa y alimentos para las residentes y sin decirlo pedía perdón con cada gesto. Yo no necesitaba más palabras. El perdón no se pronuncia, se demuestra. Una tarde de domingo, Javier me dijo: Mamá, he aprendido que el dinero compra muchas cosas, pero no la paz. Le sonreí. Y la paz, hijo, solo se gana cuando uno deja de tener miedo de mirarse al espejo. Los días pasaban tranquilos. Mercedes se convirtió en la administradora espontánea de Puertas Abiertas. A veces bromeábamos diciendo que ella era la ministra de café y abrazos. Cada semana recibíamos a una nueva visitante, una mujer con una historia distinta pero con la misma soledad. Algunas venían a quedarse, otras solo necesitaban hablar. Una tarde, Laura Romero me llamó desde el ayuntamiento. Inés, queremos grabar un pequeño reportaje sobre su proyecto. ¿Un reportaje? Sí, algo sencillo. Queremos que la gente vea que todavía existen historias que inspiran en medio de tanta prisa. Acepté, aunque con cierta vergüenza. Nunca imaginé verme frente a una cámara. El día de la grabación fue cálido con un cielo azul intenso. Los periodistas se sorprendieron al ver la casa llena de mujeres riendo, cocinando, escuchando música. Cuando me preguntaron qué había aprendido, respondí: aprendí que a veces el destino te encierra para que aprendas a abrirte. El reportaje se emitió en televisión local una semana después. El teléfono no dejó de sonar.
Llegaban cartas, mensajes, donaciones anónimas. La gente quería ayudar, quería creer. Y yo, que un año atrás lloraba frente a un plato de sopa fría, me encontraba ahora coordinando un pequeño milagro. Una tarde de primavera, mientras el sol caía sobre el patio, Lucía me trajo un cuaderno. Abuela, hice un dibujo para ti. Era la casa rodeada de flores con un cartel que decía Hogar de Mujeres Fuertes. Lo colgué en la pared justo al lado de la foto de Ernesto. Mira, amor, le dije a la foto, la casa volvió a cantar. Esa noche, al cerrar las ventanas, oí el sonido lejano de una guitarra en la calle. Me recordó a Ernesto, a sus canciones antiguas. Sonreí. El pasado ya no dolía, ahora solo acompañaba. A veces, cuando me siento en el patio con una taza de té, pienso en todo lo vivido, las humillaciones, la rabia, la soledad, y me doy cuenta de que el dolor también puede ser un maestro. No me enseñó a endurecerme, sino a comprender que la justicia sin compasión se vuelve venganza y que el perdón sin límites también puede ser cobardía. El equilibrio está en saber hasta dónde llega el amor propio. Hoy la casa tiene risas, pasos y voces. Ya no es solo mía y eso me hace feliz, porque al final lo que queda no son las paredes, sino las personas que entran por ellas. Y cada una trae una historia, un pedazo de esperanza, una semilla nueva. A veces me preguntan si no temo volver a sufrir. Respondo que no, porque quien ya tocó el fondo no le teme al agua, aprendió a nadar. Y tú has aprendido a transformar el dolor en fuerza. Cuéntamelo en los comentarios. Y si alguna vez sentiste que la vida te dio una segunda oportunidad, dale. Me gusta y suscríbete. Porque mientras existan corazones que sanan, seguirán existiendo historias que inspiran. Ha pasado más de un año desde aquel día en la notaría. El tiempo que antes me pesaba como una piedra ahora camina conmigo. Ya no lo mido por los días tristes, sino por las mañanas tranquilas en las que puedo oír a los pájaros y el murmullo del Guadalquivir desde el patio. Cada amanecer me recuerda que sobrevivir no fue un acto de suerte, sino de valentía. Puertas abiertas, sigue creciendo. Ya son 6 las mujeres que viven conmigo: Teresa, Marta, Elisa, Carmen, Juana y Lidia. Cada una trae consigo una historia distinta y entre todas hemos aprendido a crear algo más que un refugio, una familia elegida. Los domingos cocinamos juntas. El olor a guiso, a pan tostado, a café, llena los pasillos. A veces Javier viene con los niños. Otras veces Claudia se une con pasteles que ella misma prepara. La distancia emocional se ha ido reduciendo poco a poco como una herida que cicatriza sin dejar de doler del todo. Una tarde, mientras recogíamos la mesa, Claudia se acercó y me dijo: Inés, gracias por no rendirse conmigo. La miré a los ojos. No te salvé a ti, respondí, me salvé yo. Y en el camino te di la oportunidad de hacerlo también. Ella lloró en silencio. Yo no por orgullo, sino porque mi llanto ya había sido reemplazado por una paz profunda, la que solo se gana cuando uno deja de esperar disculpas para poder seguir viviendo. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Ernesto. Le hablé como quien conversa con un viejo amigo. ¿Sabes, amor? La casa volvió a tener risas. Las bugambillas florecen otra vez, y aunque ya no estás, tu voz me acompaña en cada decisión. Gracias por recordarme quién era incluso cuando yo lo había olvidado. El viento movía las cortinas y por un momento sentí que me respondía con ese silencio lleno de presencia. En primavera el ayuntamiento me invitó a una charla sobre mujeres mayores y autonomía.
Al principio no quería ir, nunca me gustó hablar en público, pero Mercedes insistió, tienes que contar tu historia. Si no lo haces, tú alguien más lo hará mal. Así que fui. Me senté frente a más de 100 personas, muchas de mi edad, algunas con la mirada cansada que yo conocía tan bien. Conté lo que había vivido sin dramatismos. Les hablé de la humillación de la soledad, pero también del renacimiento. Cuando terminé hubo un silencio largo. Luego alguien comenzó a aplaudir y el resto le siguió. Vi lágrimas, sonrisas, abrazos entre desconocidas. Una mujer se me acercó y me dijo, gracias por recordarnos que todavía hay tiempo para empezar otra vez. Aquella noche, al volver a casa, comprendí que mi historia ya no era solo mía. Era de todas las mujeres que después de perderlo todo, descubren que la dignidad no se hereda, se conquista. Con el tiempo, Puertas Abiertas se convirtió en una pequeña comunidad. Las vecinas del barrio traen alimentos. Los niños del colegio cercano nos visitan para leer cuentos y los domingos se organiza una mesa larga donde nadie se sienta solo. Esa fue mi victoria más grande, transformar la casa del dolor en un lugar donde nadie tenga miedo de ser quien es. Una tarde de verano, Javier me trajo una carpeta. Mamá, he hecho los trámites, dijo. Quiero que tengas el 100% de la propiedad. Le respondí con calma. No hace falta, hijo. Lo que me pertenece ya lo recuperé, mi voz, mi paz y mi propósito. Él sonrió entendiendo que no hablaba de ladrillos ni escrituras. Hoy cuando me miro al espejo veo a una mujer que ya no necesita que nadie la valide. Mi rostro tiene arrugas nuevas, pero son arrugas de vida, no de tristeza. He aprendido que la libertad no siempre grita, a veces solo respira, y que la justicia, cuando llega sin odio, deja espacio para el amor. El orgullo que siento ahora no es altivo, es sereno. No necesito demostrar nada. Cada vez que una de las mujeres de Puertas Abiertas sonríe o dice gracias, sé que todo valió la pena. Un atardecer mientras el cielo se teñía de naranja. Lucía, mi nieta, se sentó a mi lado. Abuela, ¿por qué ayudas a tanta gente? La miré y respondí, porque un día alguien me cerró la puerta y decidí que nunca más nadie pasaría por eso si yo podía evitarlo. Ella me abrazó con fuerza y en ese instante supe que la historia estaba completa, que todo el dolor, la rabia y el miedo habían tenido sentido, no para destruirme, sino para transformarme. Esa noche, en el patio iluminado por las velas, escribí en mi cuaderno la última frase de esta historia. No siempre ganan los más fuertes, a veces ganan los que no renuncian a su bondad. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa junto a una taza de té y una flor recién cortada. El silencio de la casa era distinto, era el silencio de la paz. Hoy sé que el verdadero legado no son las propiedades ni el dinero, sino las huellas que dejamos en los demás. Y si mi historia puede servirle a alguien, a una mujer, a un hijo, a un nieto, para no rendirse, entonces todo este camino habrá valido la pena. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi voz y por sentir conmigo. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Porque mientras sigamos compartiendo historias como esta, la vida seguirá recordándonos que la dignidad, el amor y la esperanza nunca se jubilan. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos descubriendo nuevas vidas, nuevas lecciones y nuevas maneras de volver a empezar.